Buenos días, tardes, noches. Agradezco que escuchen este episodio que está programado para estrenarse el 19 de septiembre de 2025 y algunos días después del lamentable incidente del 10 de septiembre en la Ciudad de México, que hasta el día de hoy que grabo este episodio ha cobrado la vida de 24 personas. Y otros tantos se debaten entre la vida y la muerte. Mis sensibles condolencias a todas aquellas personas que perdieron un familiar en el incendio provocado por una pipa de gas y todos aquellos que resultaron heridos o lesionados de una forma directa o indirecta. Traigo a la mesa un tema que tiene como objetivo dar un poco de luz a estas situaciones que podemos denominar desastres. Como todos sabemos, el 19 de septiembre en México se considera una fecha dolorosa y creo que es muy importante que abordemos este tema que les traigo, que desde mi formación se aborda a través de algo que se denomina psicoprevención. Este tema está diseñado para abordarlo en 3 programas. El primero, que es serán los antecedentes, que es la psicoprevención, que tiene que ver con la psicología y qué es lo que los psicólogos hacemos cuando se trata de prevenir desastres, catástrofes, qué es lo que nosotros como psicólogos trabajamos en estas situaciones que denominaremos estresantes. El segundo tema que abordaremos en otro programa serán los que se denominan primeros auxilios psicológicos. Y ahí quiero contarles acerca de lo que hacemos los psicólogos cuando proveemos primeros auxilios psicológicos. Así como los médicos y paramédicos dan los primeros auxilios, en psicología se denominan primeros auxilios psicológicos y les contaré qué es lo que hacemos nosotros en esas situaciones. Y el tercer programa serán las estrategias para abordar situaciones estresantes. Eso con el fin de que si ustedes se sienten en una situación de estrés debido a estas cuestiones de desastres, pues entonces sepan qué podrían hacer desde casa o cuando es importante acudir a un especialista para abordar esta situación. Como sabemos, pues es septiembre y en México hay pirotecnia, entonces seguramente van a estar escuchando sonidos que se me puedan salir de la edición y yo espero que los pueda editar todos. Si consideran que este tema puede serle de utilidad a alguien que conocen, recomiéndenselo, compartan en sus redes, suscríbanse y comenten. Recuerden que la interacción en el video permitirá que sea más visible. Psicoprevención. Proviene de la psicología laboral. Este concepto tiene como objetivo cambiar las actitudes y modificar las conductas inadecuadas del personal que labora con el fin de realizar un trabajo seguro y sin riesgos de accidentes. Es una sección en muchas empresas que se llama higiene del trabajo, más o menos así se le denomina. Busca a través de la sensibilización de todos los miembros de una empresa o de una institución el establecimiento de una política de prevención, donde las normas sean los indicadores esenciales. Muchas veces en las instituciones se tienden a establecer normas a partir de que haya ocurrido algún accidente. En este sentido, muchas normas son posteriores al accidente porque no se contemplaba que pudieran ocurrir. Otras normas son normas generales para que todos los trabajadores puedan desempeñar su trabajo de manera segura. El uso de cascos, la limpieza, los uniformes, las capacitaciones en el uso de herramientas, las horas de trabajo, etcétera. Si les interesa un poco este tema, hay un programa que
pueden ver algunos videos en YouTube que se denominan desastres aéreos o tienen diferentes nombres dependiendo la temporada, pero en general lo que nosotros podemos ver en ese sentido es algún accidente aéreo, las investigaciones y posteriores recomendaciones para evitar que se vuelvan a presentar estos accidentes. Esa es una de las cuestiones que tenemos comúnmente. Una vez que ha ocurrido un accidente, se toman las medidas necesarias, las normas necesarias se establecen para evitar que vuelva a ocurrir. ¿Cómo se lleva a cabo la psicoprevención? Generalmente se desarrolla una planificación preventiva, objetivos que logren la minimización de lesiones, de pérdidas económicas, daños y perjuicios a la comunidad. Este elemento debe formar parte del funcionamiento mismo de la empresa. Hay instancias gubernamentales que tienen que asegurarse de que las empresas están cumpliendo con los requerimientos que se necesitan para los establecimientos. No vamos a hablar aquí de que si se hace o no se hace. Es decir, sí ha habido muchos accidentes por omisión y por corrupción, pero básicamente el hecho de que nosotros sepamos como trabajador que existe una serie de normas que la empresa debe cumplir, entonces nosotros en una situación donde pudiéramos presentar un accidente podemos tener una demanda que indemnice por omisiones de la empresa, y en muchos casos eso también conllevaría a todos aquellos que hicieron omisiones en las revisiones a las empresas. Entonces por eso sí es importante que nosotros sepamos que existe esto, para que de esa manera no nos quedemos con la idea de, bueno, me corrieron, aparte de que tuve un accidente y me dejaron inhabilitado para seguir trabajando, me corrieron y no me indemnizaron. De este modo, frente a cualquier emergencia, se podría disminuir su impacto. Esto es muy importante porque no solamente la prevención es evitar las lesiones, sino saber qué hacer en caso de que se presente una situación específica dentro del lugar donde se está laborando. Esta idea de la psicoprevención la sacamos del ámbito laboral y la llevamos a la comunidad. Entonces la psicoprevención en la comunidad tiene objetivos un poco diferentes, porque de alguna manera la responsabilidad cae totalmente sobre las instancias que conocen las implicaciones que tienen las omisiones y que podría traer como consecuencias lesiones a muchas personas. Entonces por eso es muy importante que entendamos que esto no solamente se lleva a cabo dentro de un ambiente donde se puede responsabilizar a un jefe o un dueño de una empresa, sino que es una responsabilidad compartida con el Estado. La psicoprevención se le llamaría psicología de las emergencias cuando la sacamos del ámbito empresarial y lo llevamos a la comunidad. Aquí la importancia de su aplicación tiene que ver con una intervención en caso de una situación de desastres naturales o desastres ambientales o desastres como lo vivimos el 10 de septiembre, ocurridos en una situación de colisión, emergencia por traslado de sustancias químicas, etcétera, ¿no? Entonces pueden ser desastres o emergencias. También algunos le denominan primeros auxilios psicológicos, pero los primeros auxilios psicológicos son actividades muy específicas del psicólogo, que también lo puede hacer el paramédico, también lo puede hacer el policía, pero la cuestión solamente es la capacitación para realizarlo. Protección civil generalmente son quienes pueden acudir y realizarlo. En México no tenemos la costumbre, no tenemos una instancia que realmente atienda esto. De hecho, llevo algunos años trabajando la educación en psicoprevención y recuerdo haberlo iniciado hace quizá unos 10 o 12 años.
y no encontrar material publicado, investigaciones realizadas en México. No había una institución, un laboratorio ni una clínica en ninguna de las universidades públicas, ni siquiera en del estado, pues. Quienes estaban recibiendo capacitación en ese momento era personal de la delegación Benito Juárez, bueno, en ese entonces delegación, ahora alcaldía, y ellos no tenían idea de esto hasta que se les dio el curso. Por supuesto que las acciones las conocían lo que se tenía que hacer, pero no sabían que tenía un nombre y que tenía un bagaje histórico en otros países, que son acciones que se realizan desde hace mucho tiempo en otros países y que México estaba tremendamente fuera de todo ese contexto. Los países que más tenían trabajo acerca de psicoprevención o del trabajo que el psicólogo realiza para la atención a las víctimas de desastres en español estaba en España, en Argentina y en Chile. Y en México lo único que teníamos era un articulillo por ahí publicado de cuando tuvimos la epidemia H1N1 y que se había implementado una línea de ayuda psicológica. Eso era lo único. Para la pandemia de 2020 del COVID ya se instaló entonces en la Universidad Autónoma de México una clínica y comenzaron a trabajar. Pero pues, estamos hablando de hace 5 años, ¿no? Probablemente muchos profesores, investigadores han trabajado sobre esta línea, pero no se había establecido como tal normativas mexicanas o qué se tenía que hacer, capacitaciones, eran estas más o menos esporádicas, que era lo que yo realizaba, eran estas capacitaciones. Entonces, por eso resulta que para nosotros en México es un tema tremendamente desconocido. Cada vez que tengo clases con algunos grupos de alumnos y específicamente les doy esta materia, bueno, la reconocen en ese momento, ¿no? La conocen y les hablo de su importancia, pero cuando son profesionistas, médicos, enfermeras, maestros, no tienen ni la menor idea de este tema o de la existencia de este tema. Entonces es una situación que tendría que ser mayormente divulgada. Las investigaciones en otros lugares es amplísima. O sea, cuando yo comencé a investigar acerca de este tema, encontré revistas específicas que hablaban sobre primeros auxilios psicológicos. Muchos de los constructos teóricos que sostienen este abordaje de psicología están desde inicios del siglo XX y han ido evolucionando desde los estudios descriptivos individuales hasta trabajos de corte sociológico y que son estadísticamente significativos, hasta la propuesta de técnicas específicas de intervención. Es decir, que uno cree que el psicólogo solo interviene ante la situación consecuencia, ¿no? Una vez que han pasado los días y las personas empiezan a tener problemas psicológicos a partir de una situación de estrés grave o hasta la cuestión del estrés postraumático. Sin embargo, no es así. Los psicólogos pueden estar desde el momento, de hecho, el trabajo en psicología de psicoprevención tiene que estar antes, durante y después del evento. Entonces es un trabajo muy específico que debemos realizar algunos, pero que es pues tristemente en nuestro país, al menos en México, tristemente poco conocido. ¿Qué hace un psicólogo en una situación de desastres, no? A veces el problema es, por ejemplo, que si nosotros como psicólogos quisiéramos apoyar, los servicios de emergencia sienten que estamos estorbando. ¿Por qué? Porque no se conoce el trabajo que realiza el psicólogo. Entonces, si nosotros supiéramos o pudiéramos divulgar el trabajo que realiza el psicólogo de las emergencias, entonces podríamos trabajar uno a uno y de verdad el trabajo
el estrés psicológico no estaría en los hombros de los de servicios de emergencia, sino que sería algo en lo que podríamos intervenir incluso durante la situación para que ellos no tuvieran a futuro un problema de salud física y mental, ¿no? Entonces, existen momentos en el papel del psicólogo de la situación de desastre que requiere diferentes formas de actuar. Y principalmente se involucra en lo que llamamos antes, durante y después de la situación de emergencia. La finalidad de intervenir en psicología implica prevenir, ¿no? Que es lo que han estado escuchando conmigo en esta serie de podcasts, que lo más importante para nosotros es la prevención. Siempre es mejor evitar que algo ocurra a que una vez que ocurra querramos arreglarlo, sobre todo si estamos hablando de la salud física y mental de una persona. Entonces, la prevención que nosotros consideramos en el primer momento es evitar que una situación cotidiana pueda convertirse en peligrosa. Alguien va a su trabajo y la idea es que vuelva a casa. Entonces, ¿qué podría ocurrir en el transcurso en el que va de su casa al trabajo que nosotros en psicología tendríamos que considerar como prevención y que de las cuales hacemos campañas de información, capacitaciones si son necesarias? Entonces, existen infinidad de situaciones y con este evento ocurrido en el 10 de septiembre y con los 3 eventos ocurridos el 19 de septiembre, que son los sismos, son 2 situaciones donde la gente sale de su casa y no pretende arriesgar su vida, ¿no? Lo que pretende es ir y regresar. ¿Y cuándo podría no ocurrir? ¿Por qué no podría ocurrir? ¿Qué pasa en el transcurso de ese camino? Y eso es una de las cosas que nosotros debemos pensar de antemano. La labor del psicólogo de emergencia es pensar qué podría pasar, qué podría salir mal y cómo podemos evitarlo. Entonces ahí hay una cantidad de temas gigantescos. Las poblaciones objetivo pueden ser muchas. Pensemos en un niño que va a la escuela o un jovencito que va a la universidad. ¿Qué le queremos decir? ¿Qué queremos que prevenga? ¿No? Podemos hablar de asaltos, choques, atravesar las avenidas, cosas generales de la vida cotidiana en la que nosotros podemos hacer campañas, trabajo de programar una muy buena campaña para que entonces nosotros evitamos que una situación cotidiana pueda convertirse en peligrosa. El siguiente punto sería que una situación de emergencia, o sea, ya ocurre una emergencia, sea vivida como crítica y escale a situaciones de peligrosidad mayor para él o los sujetos involucrados, misma que pueda ser irreversible. Es decir, vamos a prevenir que si ya estamos en una situación de emergencia, esta se vuelva peor debido a las malas actuaciones o errores cometidos durante la misma situación crítica. Entonces, bajo ese esquema, nosotros tendremos que decir, bueno, ¿y si ocurre tal o cual situación, qué tienes que hacer? Algo de estos ejemplos cotidianos es, bueno, para evitar que te asalten, pues trata de ir siempre, ese sería el pre, ¿no? Evitar que te asalten, tienes que ir atento al camino, tienes que observar tu entorno, tienes que fijarte dónde te sientas, evita sacar tu celular en una situación en la que tú consideras que es de riesgo, etcétera, ¿no? Bueno, y si ya ocurre la emergencia, y si ya ocurre la situación de te están asaltando, ¿qué tienes que hacer? Bueno, suelta lo que tienes. Es más importante tu vida que cualquier cosa que traigas cargando contigo, ¿no? Entonces suelta lo que tienes, no te arriesgues, tranquilízate, respira profundo, no mires directamente a la persona, sigue las instrucciones y lo ideal es esperar que simplemente ocurra rápido y se vaya. Ahora, nuestro tercer punto es, bueno, si esta situación desastrosa
ya ocurrió y se hizo grande, ¿cómo evitamos que las consecuencias sean catastróficas y promuevan posteriormente una patología irreversible? Entonces ya vemos a los jovencitos que a lo mejor fueron asaltados. Bueno, pues hay que intervenirlos inmediatamente, hablar con ellos, ponerlos en una situación de seguridad, hablar con sus familiares, que los recojan. Es decir, actuar de tal manera que ellos sientan que no están ahí parados en medio de la nada esperando pues a ver qué rayo les cae encima, ¿no? Entonces, en este ejemplo cotidiano de la vida cotidiana, nuestras acciones irían en función quizá de llevar esta información a una prepa o quizá llevarla a la universidad, a los jóvenes universitarios, poniendo carteles, simplemente llevando el conocimiento de la situación. Es decir, no necesitamos llevar la información uno por uno y capacitar. No, esto puede hacerse de manera general, al público en general, sin necesidad de involucrarse con demasiado dinero, ni involucrarse con demasiadas complicaciones. O sea, esto puede hacerse de una forma realmente eficaz, eficiente. Entonces, parece trabajo más o menos sencillo y sin embargo adolecemos de su ausencia. No hay tantas campañas como quisiéramos. De pronto sí hay simulacro de terremoto, pero solo te dicen sal del edificio si estás en primero y segundo piso. Si estás en más de primero y segundo piso, probablemente no alcances a llegar a la zona de evacuación. Eso no lo dicen muchas veces. Hay lugares donde sí están bien capacitados y se les explica que de cierto piso hacia abajo pueden alcanzar, por el tiempo que se da por la alerta sísmica, pueden alcanzar la zona de seguridad. Pero hay pisos de edificios muy altos que no alcanzan zona de seguridad y las zonas de seguridad más o menos están establecidas dentro del mismo inmueble. A veces se les explica, a veces no. Y edificios que tienen entradas y salidas de personas que, por ejemplo, son edificios donde se hacen trámites, esas personas que entran y salen no saben qué tienen que hacer. Y se supone que quien debería saber es quien todos los días está en el edificio y muchas veces preguntamos, entrevistamos y realmente no saben, realmente no están capacitados. Entonces, y eso que les dan alguna capacitación, ¿no? Ahora pensemos en edificios de departamentos, donde esta información no es llevada a las personas que viven en esos edificios de departamentos. Entonces, no es solamente decir, haz tu maleta de sobrevivencia y tenla siempre en la puerta de la casa para salir corriendo. No es suficiente. Hay que explicar cuál es la forma en la que deben evacuar y cuándo o dónde podrían colocarse, pongan un punto específico para colocarse en la casa para saber que podría ser un punto de seguridad. Y sí, tristemente, si el edificio se cae, saber dónde podríamos localizarlo para rescatarlo a tiempo. Porque el hecho de que estén en un departamento, en una serie de departamentos en un edificio donde se colapsa, no se puede buscar en todos lados del departamento. Pero si nosotros decimos, bueno, en caso de que no podemos salir, bueno, hay que colocarse en tal o cual lugar, porque va a ser la zona de más fácil rescate. ¿Y quién nos dice eso? ¿Quién nos puede decir eso? Pues es que eso tendría que ser parte de Protección Civil. Entonces ustedes, si pueden, acérquense a Protección Civil de su comunidad y pregunten. Soliciten que les hagan, a lo mejor si son un edificio grande de muchos departamentos, que les hagan una visita, que les revisen los departamentos y que les digan dónde podría ser el mejor lugar. Hay análisis estructurales, hay análisis de los mismos planos de los edificios que nos permiten decir, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, yo sé que en Chile es una cosa de todos los días, saber exactamente cómo están construidos los edificios y son edificios construidos para que no se caigan. En México todavía no llegamos a ese nivel. Entonces sí es importante que nosotros digamos, bueno, ¿qué
¿qué hacemos en caso de estar en una situación en casa? Esta es una de las cuestiones importantes que nos interesa saber. Y bueno, la intervención psicológica en emergencias, el objetivo es prestar ayuda al individuo que se encuentra en una situación de crisis, detectando posibles factores de riesgo para el desarrollo de trastornos mentales y realizando lo antes posible una orientación hacia la red asistencial, contribuyendo con ello a la labor de la prevención en salud pública. Cuando nosotros acudimos a una situación de desastre donde el evento ya ocurrió y generalmente pueden estar involucradas muchas personas, se realizan los llamados primeros auxilios psicológicos, en los cuales también se hace algo que se llama el triage psicológico, y que es poder establecer el nivel de afectación emocional que pueda tener una persona en un evento de estos, para canalizarlo de manera inmediata en caso de tener una situación de posibilidad o de alto riesgo de tener un colapso emocional. Entonces eso también hacemos cuando estamos en una situación de desastres. Y en educación y promoción de la salud, los avances en la investigación que le da soporte a los programas de intervención han ocurrido directa o indirectamente por la aplicación en la práctica de teorías y modelos desarrollados en las más diversas áreas del conocimiento, principalmente en las ciencias del comportamiento y ciencias sociales. De alguna manera, tomamos los conocimientos que se han generado en todos estos lugares para poder tratar de establecer cómo se da el comportamiento de las personas en una situación de emergencia y cómo es que nosotros podemos utilizar esta información para ayudar, para prevenir, para asistir a las personas que estén en una situación de desastre. Generalmente se ha estudiado que el comportamiento de las personas, y muy específicamente el comportamiento con efectos en salud y prevención, ha sido ya bien observado, escrito y explicado como un evento discreto, más que como un proceso, y mucho menos como una secuencia de etapas. Es decir, no existe un evento para todos, un comportamiento en el que todos tienen la misma forma de reaccionar, que esto no se da como primero vas a sentir tal cosa y luego vas a ver que va a pasar tal otra cosa y al final vas a salir de esto cuando sientas tal cosa. No es así. Es una situación muy subjetiva, muy particular de las personas, y sin embargo todo el conocimiento que hemos desarrollado nos permite saber cómo apoyarlos para prestar toda la atención necesaria y que esto no se convierta en un problema más grave. Supongo que en este momento se nos acaba el tiempo, por lo que no puedo llegar a la media hora porque si no, no puedo subir el video. Pero este último minuto para decirles que les agradezco que estén escuchando este tema. Espero que les sea de mucha utilidad. En el siguiente episodio ya hablaremos sobre el actuar específico del psicólogo durante la situación de emergencia y detalles que pueden ser de utilidad y que ustedes mismos pueden aplicar en casa. Los dejo ir. Muchas gracias por escuchar este episodio de Principio de Realidad y nos escuchamos en la siguiente emisión.